Comenzamos. Más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se reúnen a partir de hoy en Nueva York para asistir a la Asamblea de la ONU. La cita llega en un contexto de crecientes retos para los países más pobres del planeta. Los líderes mundiales tienen en el centro de la agenda el debate sobre cambio climático y los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, un conjunto de metas fijadas hace ya 15 años en el marco de la denominada Agenda 2030 y que incluyen la eliminación de la pobreza y la mejora de la salud y el bienestar de la población mundial. El secretario general de la ONU instó a los líderes a cumplir sus compromisos. Hicieron una promesa solemne, una promesa de construir un mundo de salud, progreso y oportunidades para todos, una promesa de no dejar a nadie atrás y una promesa de pagar por ello. Esa no fue una promesa hecha entre nosotros como diplomáticos desde la comodidad de esta Cámara. Fue siempre una promesa a la gente. Y Naciones Unidas ha reconocido que debe rescatar sus propios objetivos. En 2015 aprobó un ambicioso plan que debería cumplirse en 2030 para el desarrollo sostenible del planeta. Actualmente, tan solo el 15% de las metas a alcanzar al final de la presente década tiene visos de llegar a cumplirse. La mayoría de los objetivos son actualmente una utopía. Los líderes mundiales se reúnen esta semana en Nueva York, a donde deberían acudir con soluciones urgentes y concretas para rescatar al planeta y a su población. Si la tendencia se mantiene, para 2030, 575 millones de personas seguirán viviendo en la pobreza, más de 600 millones pasarán hambre cada día y unos 84 millones de niños no irán a la escuela. 606 millones no tendrán acceso a la electricidad. La Agenda 2030 de la ONU consta de 17 metas conocidas como Objetivos de Desarrollo Sostenible. Queda aprobado. Adoptado por todos los Estados miembros en 2015, el ambicioso plan recoge un listado de tareas que incluye luchar contra el cambio climático, proteger nuestros océanos, combatir enfermedades, erradicar la pobreza, garantizar una educación de calidad e igualdad de género. Este año se llega al ecuador del plazo fijado por la Agenda 2030 y aún queda mucho trabajo por delante. Solo un 15% de los objetivos están en vías de alcanzarse para 2030. Cerca de la mitad registran avances insuficientes y en un 37% no hubo progresos o se retrocedió por debajo de los niveles de 2015. Crisis que se agravan como la guerra de Ucrania, el prolongado lastre de la pandemia y múltiples catástrofes relacionadas con el clima han frenado los avances para cumplir con la Agenda 2030. Pero la ONU considera que aún es posible con mayor voluntad política. Mi llamado a los líderes mundiales es claro. No es momento de adoptar posturas ni de desmarcarse. No es momento para la indiferencia o la indecisión. Es hora de unirse para encontrar soluciones reales y prácticas. Es el momento de comprometerse por un mañana mejor. Para Guterres, eso significa integrar los objetivos de desarrollo sostenible en las políticas nacionales, los presupuestos y la planificación a largo plazo. Se pedirá a los líderes mundiales que adopten una nueva declaración que reafirme su compromiso con la Agenda 2030. Eso incluye un estímulo de al menos 500.000 millones de dólares anuales en financiación a largo plazo para que los países en desarrollo puedan invertir en los objetivos globales. Y en Nueva York, cubriendo para nosotros este encuentro, está Carol Guerrero. Carol, ¿qué tal? Bueno, en medio de tanta crisis en el mundo, ¿qué tan alta es la expectativa con esta Asamblea General de la ONU en Nueva York?
Silvia, buenas noches para ti. Pues la verdad la expectativa no es muy alta, básicamente por todas esas crisis que tú mencionabas, la guerra en Ucrania, el cambio climático, también preocupa mucho acá la situación en África Occidental, la pobreza, la crisis alimentaria. Pues todos estos problemas son bastante complejos y es imposible que en una sola semana, que en apenas 7 días se pueda hallar una hoja de ruta clara para hallar salidas a todos estos problemas. Particularmente sobre esos objetivos de desarrollo sostenible que mencionabas, pues uno de los llamados que ha hecho hoy el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, es un llamado a la acción urgente, porque de esos 17 objetivos apenas se ha avanzado muy poco en el 15% de ellos. Asimismo, pues ya también, como se mencionaba en el informe, el hecho de que de los 5 presidentes de los países que integran el Consejo de Seguridad de la ONU apenas esté presente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pues genera algo de escepticismo y pocos creen que se pueda tener algún resultado, digamos, sólido en esta Asamblea General de la ONU. Quien sí va a estar aquí es el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Él tendrá por primera vez la oportunidad de conceder un discurso en el estrado de Naciones Unidas aquí en Nueva York. Y lo que sí se quiere desde la ONU es que, a pesar de que la crisis de Ucrania, la guerra en ese país será uno de los temas que se discuten, no se quiere centrar la atención en eso, precisamente por todos los desafíos globales que hay en este momento, Silvia. Claro, Carol, ¿qué nos puedes contar de la participación de los líderes latinoamericanos en esta asamblea? Pues Silvia, será una participación importante, es ya una participación importante. De hecho, ya están aquí casi todos los presidentes de la región. Hoy el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha tenido un encuentro con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Han hablado de cambio climático, han hablado de los procesos de paz, de esa paz total que impulsa el presidente de Colombia, Gustavo Petro. También han hablado de política antidrogas, entre otros asuntos. Asimismo, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, se encuentra aquí en Nueva York. Ella dice que uno de los temas en los que quiere enfocar su visita a esta Asamblea General de la ONU es el tema de la educación inclusiva para las comunidades indígenas, y entre otros está el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como también el primer ministro de Haití, Ariel Henry, quien desea enviar un mensaje a todos los países de Naciones Unidas para que apoyen a Haití en un momento de crisis profunda por la violencia y por la pobreza que afronta Haití. Los grandes ausentes, ya como en años anteriores, serán el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y también el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Silvia. Que sí estuvieron en La Habana, Cuba, en el G77, por cierto. Muchísimas gracias, Carol Guerrero, desde Nueva York.